Como les comentaba Brian, la prédica de hoy es sobre la carta de Judas. La carta de Judas es una carta súper cortita, ni siquiera se le ponen capítulos porque solamente son 23 versículos lo que tiene esta carta. Judas es el medio hermano de Jesucristo y escribe la carta en medio de un momento complicado para la iglesia, una iglesia que él expresamente no dice cuál es la iglesia, pero sabemos que es una iglesia de judíos. Y la exhortación que Judas hace, el recordatorio es que hay personas infiltradas en medio de la iglesia que están engañando, están enseñando cosas incorrectas y los llama inclusive burladores. Entonces la exhortación en medio de esto, de esta advertencia, es a que recordemos la enseñanza apostólica, que recordemos a qué tenemos que estar nosotros arraigados siempre. ¿Verdad? En medio de los burladores y los infiltrados en la iglesia, ¿a qué tenemos que aferrar nosotros? ¿A qué tenemos que ir para salir adelante? Y eso es lo que exhorta Judas. Por eso la prédica la nombré Exhortaciones para Cristianos. Nosotros como cristianos en la iglesia, ¿qué debemos de hacer? Quisiera compartir con ustedes una imagen, quiero que vean esta imagen. Y necesito que me digan cuál de estos dos billetes es falso y cuál es real. Si lo observan detenidamente, a ver si pueden lograrlo. ¿Cómo saben si este billete es falso? ¿Cómo saben si es real? ¿Saben cómo entrenan a un cajero de un banco para detectar billetes falsos? ¿Le enseñan cientos de billetes falsos a los cajeros? Y la respuesta es no. Lo que hacen la mayoría del tiempo para los entrenamientos es conocer perfectamente el billete auténtico. La textura, el color, la marca de agua, el hilo de seguridad, todos los detalles que tiene un billete auténtico se dan a conocer uno por uno y perfectamente a quienes trabajan en el banco. Para que después de manipular el billete que es verdadero una y otra vez, cuando aparece un billete que es falso, aunque sea muy parecido, el cajero nota que algo no está bien y puede detectar cuál es el billete falso. Y algo muy parecido es lo que Judas propone a quienes está describiendo en esta carta. La carta de Judas nos cuenta cómo hay personas infiltradas en la iglesia, burladores y falsos maestros. Él no dedica toda la carta a describir cada falsa doctrina, porque podrían aparecer muchas falsas doctrinas, pero Judas no dedica su tiempo a decirnos cuáles son todas las falsas doctrinas. Su llamado principal es: contiendan ardientemente por la fe que ha sido entregada a nosotros de una vez y por todas. Y ese es el centro de toda la carta. Está en el versículo 3 de la carta de Judas, y es: contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, de una vez por todas. Esta carta fue escrita alrededor del año 50 después de Cristo. Y como les decía, Judas no identifica una iglesia destinataria, pero posiblemente hayan sido judíos cristianos que posiblemente estén por el área de Asia Menor. Y los llama santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esto quiere decir que está dedicada a creyentes. En estos cortos versos quiero compartir 5 recordatorios, o invitaciones que el autor nos hace a los miembros de la iglesia. Y el primero de ellos es permanecer edificándose en la fe. El verso 20, que es donde vamos a comenzar, dice lo siguiente: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Edificándonos, el Judas dice edificándoos. Y esto quiere decir que nos tenemos que edificar unos a otros. Está incluyendo a toda la iglesia.
No está hablando individualmente, sino está haciendo una exhortación para que unos a otros nos edifiquemos. Y aquí el autor llama a la iglesia para que entre sus propios miembros, unos a otros, nos edifiquemos en la santísima fe. Y la santísima fe, si recuerdan la palabra santo, es apartado. La santísima fe es esta fe apartada, esta fe única que está puesta en algo elegido y específico. Y esta fe única quiere decir que nosotros solamente vamos a tener nuestra fe en Cristo, porque somos la iglesia de Cristo. Y como iglesia, ¿cuál debe de ser nuestro objeto de fe? ¿En quién debería estar puesta nuestra fe? Recordemos que nuestra fe en Cristo es el cimiento sobre el cual tenemos que seguir construyendo o sobre el cual tenemos que seguir creciendo. El apóstol Pablo también nos recuerda en la carta a los Corintios de la siguiente manera. Primera de Corintios 3:11 dice lo siguiente: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo y vino a la tierra a terminar de revelar al Padre. Jesús vino a ser la revelación última de la palabra de Dios mismo. Por eso nuestra fe está puesta en Él. Y porque nosotros solamente tenemos salvación a través de Jesús. Él es el cimiento de nuestra fe y sobre Él tenemos que construir. Edificándose sobre la fe, simplemente seguir depositando nuestra fe en Cristo. Y aquí hay algo realmente importante, porque nuestra fe no es verdadera si nosotros no conocemos en quién estamos depositando nuestra fe. Imagínense que alguien les pregunta: hey, ¿cuál creen que sea la mejor marca de automóviles? Y ustedes dicen: pues yo creo que los carros blancos de tal marca, esos carros. Y la persona te vuelve a preguntar: ¿y por qué? Cuéntame, ¿por qué eso es la mejor marca? Bueno, porque es que fulanito me dijo que son los mejores. Y no tener ni la menor idea de por qué ese carro que nos pidieron recomendación y yo dije ese, ¿por qué es el mejor? Si no tenemos ni la menor idea de cuál es. ¿Por qué nosotros depositamos entonces nuestra fe en Cristo? ¿Cómo llegamos nosotros a saber que nuestra fe debe de estar depositada en Cristo? Porque tenemos que llegar a conocerlo. Y llegamos a conocer quién es Él y quién es nuestro Dios mediante la verdad revelada en su palabra. Si no acudimos a su palabra y el Espíritu Santo no termina de revelarnos su palabra, nunca vamos a conocer a Cristo. Pero el autor también no solamente nos dice que nos edifiquemos en nuestra fe, sino dice cómo podemos seguir edificándonos en nuestra fe. Y dice el versículo: orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo tampoco se refiere a a un tipo de oración mística, que algo rarísimo tiene que pasar. Orar en el Espíritu, y empiezo a levitar y se oscurece y suena una canción ahí extraña y se mueven objetos. O sea, eso no es una oración mística. Orar en el Espíritu Santo es simplemente orar guiados por el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente de Cristo. Y esto va a ocurrir como consecuencia de nuestra edificación en la fe. Entonces, ¿cómo podemos orar en el Espíritu? Oremos según las Escrituras. Leamos la palabra, meditemos en la palabra de Dios y luego de ir a la palabra y de meditar en ella, oremos. Porque la palabra misma nos va a guiar cómo tiene que ser nuestra oración. Un autor muy conocido, Charles Spurgeon, dijo una vez: la fe lleva cargada a la oración en brazos, así como un niño. La fe lleva cargada la oración en brazos y la oración extrae vida del pecho de la fe. La edificación en la fe lleva a la oración ferviente. Una oración que no es en el Espíritu es una oración que es en la carne. Y esto nos lleva entonces
al segundo punto que quiero compartir con ustedes: permanecer en el amor de Dios. Judas, el escritor de la carta, al inicio de este pasaje se está dirigiendo a los miembros de la iglesia y les hace primeramente un recordatorio importantísimo. Dice: hermanos, amados. Posiblemente el escritor se dirige personalmente a ellos, dándoles a entender su estima. Pero aquí también cabe mencionar en este momento algo muy importante, y es que Dios ama a sus hijos. Dios ama a su iglesia, y eso lo podemos ver también en el versículo primero de esta carta de Judas. Judas dice lo siguiente: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Dios nos guarda, Dios ama a sus hijos, Dios ama a su iglesia, y eso no lo podemos olvidar. Por eso este punto de permanecer en el amor de Dios, es importantísimo recordar que Dios nos ama, Dios ama a su iglesia, y eso lo podemos ver, como les decía, en este versículo 1, y también el apóstol Juan nos lo recuerda en Juan 3:16, y dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es súper conocido este verso, yo sé que todos se lo saben. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos, Dios nos ama tanto que dio a su Hijo, Dios ama a su iglesia. Y esto es un recordatorio de que a pesar de que todo lo que ha podido pasar en nuestro pasado, lo que está pasando ahorita y lo que va a ocurrir en un futuro, no importa si son persecuciones, si hay falsos maestros dentro de la iglesia, cualquier otro problema que ustedes se imaginen, Dios nos ama. Dios ama a su iglesia, y el amor de Dios para con nosotros debe de ser una razón suficiente para que nosotros podamos permanecer aferrados a este amor. Dios nos demuestra su amor de demasiadas maneras, y por eso Judas nos dice: aférrense al amor, conservaos en el amor de Dios. El verbo conservaos viene en el idioma original, significa guarden, conserven, como si algo se nos fuera a escapar. Y así tenemos que permanecernos nosotros en Dios, como si pudiéramos escaparnos nosotros mismos de Él. No, tenemos que guardarnos en Dios, aferrarnos a Él siempre. El autor sugiere que nos guardemos unos a otros también, de mantenernos en el amor de Dios. No es algo que tenemos que hacerlo individualmente, sino que nos está llamando a hacerlo como iglesia. Que nos ayudemos a guardarnos unos a otros en el amor de Dios. No solo velar porque nosotros mismos nos aferremos, sino también observando a nuestros hermanos, y de ser necesario hacer llamadas de atención cuando notemos que haya alguien escapando de esta permanencia en el amor de Dios. Si nos cuidamos unos a otros y nos guardamos nuestros corazones, es poco lo que los burladores van a poder hacer. Este versículo también nos dice cómo debemos de permanecer en el amor de Dios. Y esto es fijando nuestra mirada en Cristo. Mientras esperamos su venida, confiando en su misericordia, su gracia, en su amor y en su poder, y no en el nuestro. Juan nos habla también de esto mismo en primera de Juan 2:28, y dice lo siguiente: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Este versículo también nos llama a permanecer en Él, como lo hace Judas. Y esto es fundamental para nuestra vida de fe, luchar por nuestra fe, defender nuestra fe, porque el enemigo nos quiere separar del amor de Dios. Y si el enemigo no puede hacerlo de frente, va a crear estrategias como las que se ven en la carta de Judas, enviando infiltrados para crear división desde adentro de la iglesia misma. Imagínense una casa durante el invierno, un invierno bien frío, y esta casa tiene una chimenea encendida. Si nosotros permanecemos cerca de esta chimenea, vamos a poder disfrutar de su calor, de su luz y de toda la comodidad que esta chimenea nos va a dar.
Pero si nosotros decidimos salir de la casa, la chimenea no va a dejar de producir su calor, pero nosotros no vamos a poder estar lo suficientemente cerca para obtener sus beneficios. Así sucede con Dios. Mientras más nos alejamos de Él, más nos vamos a enfriar. Judas no dice que Dios deje de amar a sus hijos, pero nos dice que permanezcamos, que nos conservemos en su amor. Y una vez que Judas nos dice qué tenemos que hacer con respecto unos a otros para cuidarnos, también nos dice qué debemos de hacer con las personas que se están alejando de esta chimenea. Y nos va a mostrar progresivamente cuáles son los niveles en los que una persona podría caer en este alejamiento, esta falta de permanencia de Dios. Y vamos al punto número 3 que yo les quiero compartir. Y es restaurar a los que dudan. La carta de Judas nos alerta sobre esos 3 tipos de creyentes que están cayendo bajo el engaño. Y también nos dice qué hacer por ellos y por la iglesia. El primer tipo de creyente es el que está empezando a ser engañado y empieza a tener dudas. El versículo 22 dice: a algunos que dudan, convencedlos. Aquí con esta exhortación vuelve a recaer una obligación para los creyentes. Y es la de instruirnos en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, para poder defender nuestra fe, para poder mostrarle la verdad a nuestros hermanos. Porque si hay un creyente que está empezando a dudar, que está empezando a trastabillar, y podemos hacerle ver el mal en el cual está empezando a caminar, puede que cambie de decisión y de dirección y lo traigamos de regreso. El versículo dice: convencedlos. Y para poder convencer a alguien debemos tener buenos argumentos. Y esto los obtenemos al ir a la palabra. Nosotros vamos a la palabra y el Espíritu nos ayuda a revelar la verdad en ella, como vimos ahora. Vamos a la palabra y oramos en el Espíritu. Luego podemos orar para pedir, luego de ir a la palabra, para que Dios ponga palabras sabias en nuestra boca y podamos ir a nuestros hermanos y convencerlos de la verdad nuevamente. El libro de Hebreos 3:12 dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mis estimados, la iglesia se vive todos los días. La iglesia no es solamente para los domingos. Necesitamos estar acuerpados todos los días los unos con los otros. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos estar alerta y defender nuestra fe contra quienes nos quieren engañar, acuerpándonos unos a otros, velando unos por los otros. La duda muchas veces la dejamos pasar como algo inofensivo. Y hasta podríamos aprender a convivir con la duda. La duda, la Biblia no la condena, pero debemos de tener mucho cuidado con las dudas porque las dudas pueden convertirse en incredulidad. Y en la Biblia la incredulidad se establece como pecado. Tal como lo vimos en el pasaje de Hebreos que recién leímos, también Juan en capítulo 3 y versículo 18 dicen lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Si tenemos duda, podemos regresar. Las dudas no son pecado, pero la duda nos puede llevar a la incredulidad, y la incredulidad no nos hace bien. La incredulidad, la Biblia dice que es pecado. No nos esperemos hasta mañana para hablar con quien lo necesita, porque no sabemos cuándo pueda llegar a ser muy tarde para la persona, para alguno de nuestros hermanos que necesite esta palabra para poder regresar otra vez
bajo el cobijo de Dios. Pero eso sí, debemos hablar con amor, con respeto, pidiendo la guía del Espíritu Santo, porque es de Dios que viene la sabiduría y es de Dios que viene el convencimiento. Por eso utilizamos la palabra de Dios para ir a nuestros hermanos y la guía del Espíritu Santo para hablar en amor. El segundo grupo de hermanos que están siendo engañados, y pasamos aquí al punto número 4, que yo lo nombré rescatar a los que ya fueron engañados. El verso 23 dice lo siguiente: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. El segundo tipo de creyentes es el de personas que no están viviendo según su profesión de fe. Personas que ya fueron engañadas y decidieron empezar a hacer lo que es incorrecto delante de los ojos de Dios, que ya cayeron en el pecado. Y Judas nos sigue diciendo que debemos, como iglesia, de arrebatarlos del pecado. Debemos restaurar a todos los que podamos, pero sabiendo que sus errores deben ser también propiamente tratados. El hecho de que en el versículo se mencione que hay que arrebatarlos del fuego quiere decir que son personas que ya cayeron en pecado. Y no de una manera como posiblemente la mayoría de nosotros peca a diario, que conversábamos ahora en el grupo de estudio. Todos cometemos errores y pecamos, a veces involuntariamente. Y Dios nos llama y nos arrepentimos y seguimos nuestro camino de crecimiento. Estas personas de este segundo grupo del que está hablando Judas, y en las que se habla en este versículo, ya fueron engañadas, como les comentaba, pero deliberadamente están pecando y no se arrepienten de sus faltas, sino que permanecen en pecado. No solamente Judas nos habla de la necesidad de rescatar a este tipo de creyentes, sino que el apóstol Pablo también nos llama a ayudar a nuestros hermanos extraviados. Gálatas 6:1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Tenemos que tener cuidado también de no creernos que somos invencibles y que cuando nos vamos a acercar a una persona que está en pecado, somos exentos de envolvernos en lo que está pasando ahí también. Nosotros no estamos exentos de ser arrastrados por el pecado, por lo que debemos ser muy cuidadosos. Y llegamos entonces a un tercer grupo de personas en la iglesia, en nuestro punto número 5, y yo lo llamé tomar distancia de los enemigos de la fe. En este mismo versículo 23, pero en su segunda parte dice así: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Desde el versículo 22 lo que hemos visto es una progresión en la manera en que un creyente puede ir cayendo. Primero es una persona que duda, luego es una persona que peca, y por último tenemos a las personas que se convierten no solo en pecadores, sino en antagonistas de Dios, enemigos de Dios. Porque son personas que ya llegaron a un nivel en el que están atacando la fe directamente. Y lamentablemente dentro del grupo de los que ya cayeron en pecado hay algunos que no van a poder ser rescatados. Porque por más que vuelvan a escuchar razones, por más que les pongamos nuevamente la verdad y el evangelio al frente, estas personas no van a querer regresar. La verdad del evangelio van a permanecer en el pecado. Son personas que no se arrepienten y al ser descubiertas en pecado y su corazón no busca restaurarse, simplemente no quieren regresar. El versículo dice que debemos tener misericordia con temor, porque la Biblia nos llama a tener gentileza y misericordia con los pecadores, pero no podemos pasar por alto que el pecado es detestable. Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros también deberíamos de aborrecer el pecado.
Si una persona en la iglesia llega al punto de no arrepentirse de su pecado, la iglesia no puede permitir que el pecado permanezca contaminando la iglesia. Miren también lo que dice Pablo al respecto en 1 Corintios 5, del 11 al 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que estén afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera de la iglesia, Dios juzgará. Quiten ustedes, y hablándole específicamente a quienes están en la iglesia, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Dios nos exhorta a cuidar de la iglesia, a luchar con todas nuestras fuerzas para mantenerla pura. Y lamentablemente en ocasiones toca deshacernos de quienes están contaminando. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, también hay un proceso que la Biblia enseña. Un proceso de disciplina frente a un creyente que no se quiere arrepentir. Pero ahorita, por tiempo, no lo voy a mencionar todo. Comentábamos también ahora en el grupo de estudio, hay un proceso que la iglesia debe seguir. Pero llega a tal punto que si la persona no se arrepiente, debe de ser retirada de la iglesia. Para ir cerrando, me gustaría recapitular un poco lo que hemos hablado. Y es que Judas nos escribe, y este es el centro de la carta completa de Judas y de la enseñanza de hoy. Contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendamos fervientemente, ardientemente, por la fe que nos ha sido dada. Este es el tema central de la prédica. Permanezcamos edificándonos en nuestra fe y peleemos ardientemente por ella. No nos está llamando a que nosotros como creyentes nos peleemos unos contra otros. Nos está llamando a conocer también la verdad, que podamos reconocer el error cuando se presenta disfrazado de verdad. La iglesia no se protege aprendiendo todas las herejías que existen. La iglesia se protege en primera instancia conociendo profundamente la verdad de Dios. Cuando nosotros conocemos la verdad de Dios en su palabra, reconocemos cuando alguien trae mentira a la iglesia y reconocemos cuando un hermano empieza a desviarse. La Biblia es clara diciendo o haciendo una diferencia entre dos tipos de personas. Las personas que tienen fe y la fe puesta en Cristo y los que no. Venir a la iglesia no es garantía de nuestra salvación. Ya vimos que muchos pueden estar dentro de la iglesia y ser burladores de la fe. Y engañadores también. Otros también podrían estar asistiendo a la iglesia por años, pero si no han puesto su fe en Cristo, todavía no tienen salvación. Otros pueden dudar y caer. Tenemos nosotros nuestra fe puesta en Cristo. Creo que hoy es el día indicado para que cada uno de nosotros recordemos, analicemos nuestra vida y nos demos cuenta que si alguno no ha tomado la decisión de entregarle la vida a Cristo, hoy es el día de poner fe en el único Salvador, nuestra fe en el único Salvador. Si ustedes el día de hoy no están seguros si son salvos, hoy es el día de empezar a tener seguridad. Hoy es el día de empezar a edificar su fe en el único cimiento seguro. Y me gustaría que nos tomemos el día de hoy unos minutos para orar y reflexionar sobre nuestra vida. Y si alguno de ustedes sabe que no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día para que haga esa oración, que se arrepienta de sus pecados y le entregue la vida a Cristo. Y si no saben cómo hacerlo sin ninguna pena,
Busquen a alguno de nuestros servidores para que lo acompañen y le ayuden. Estoy seguro que cualquiera de nuestros servidores le puede ayudar. Si no, me buscan a mí después de la prédica y conversamos acerca de la salvación. Pero oremos el día de hoy para que Dios fortalezca a esta iglesia y que podamos mantenernos arraigados en su amor y en su palabra. Y para que cuando aparezca alguien que quiera venir a engañar, podamos reconocerlo y actuar como corresponda. Oramos para permanecer siempre aferrados a Dios, estar siempre bajo su cobijo, bajo su amor. Recordemos que Dios nos ama. Y oremos para permanecer arraigados.